Buenas tardes. Bien, quería comenzar esta charla, esta conversación, con dos textos que encuentro en dos artículos. El primero de ellos en un artículo de la revista 737 de SUTEBA, y en medio del artículo que trabaja sobre masculinidades, va a decir: el mundo está pensado en clave masculina, pero que los privilegios no nos tapen el bosque. ¿Cuántos varones logran cumplir realmente los mandatos de la masculinidad hegemónica? El otro es un informe sobre suicidios. Dice, en 2018 se registraron 3.322 suicidios en todo el país y el 81% corresponde al sexo masculino, según los datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación. Esto es un artículo de UNDAV, ambos artículos yo se los puedo compartir. Quiero poner en perspectiva la cuestión del patriarcado. Recordar que el patriarcado es un sistema social, económico, cultural, histórico, que tiene atrapados a varones y mujeres por igual, ¿sí? Y esto, bueno, por igual en realidad las mujeres son las que terminan muriendo en la mayoría de las veces, ciertamente, pero la otra cara de la moneda nos indica que también aquellos varones que no logran cumplir con el modelo de varón hegemónico tienen dificultades grandísimas también, grandísimas. Eh, no sabemos si los suicidios se debieron a no poder cumplir este modelo de varón patriarcal, pero sí sabemos que en la vida cotidiana, inclusive esto de no poder cumplir el modelo de varón patriarcal lleva a depresiones, a angustias, y por tratar de cumplirlo a veces lleva a la muerte de mujeres, ¿no? Entonces, varones y mujeres están atrapados en este sistema que llamamos patriarcado. Y en este sentido, cuando tomo el texto bíblico, me interesa ver en esta ocasión tres textos de los evangelios en los que Jesús está con sus discípulos, varones. ¿Sí? Son textos en los que aparecen varones. Y vamos a ver que en estos textos es bien interesante poder realizar algo que es muy importante a la hora del análisis de los textos y el análisis de la vida en general, que es la intersección de perspectivas, ¿sí? Cruzar las perspectivas de géneros con las perspectivas económicas, las perspectivas de clase, los análisis culturales, los análisis históricos, que nos van a ayudar a que se profundice mucho más la mirada. El primero de los textos son textos muy conocidos. El primero de los textos lo encontramos en Juan 13, 13 del 1 al 12. Es lo que conocemos como el lavado de los pies, cuando Jesús está en la última cena, según Juan, y realiza este lavado de los pies. En el capítulo 13 Jesús comienza diciendo, en realidad el narrador dice que Jesús los amó y cuando sabía que iba a estar yendo hacia su Padre, los amó hasta el final. Luego de eso viene la cena, comienzan a comer y en un momento Jesús se para, dice que se saca los vestidos, se ciñe una toalla a la cintura y comienza a lavarle los pies, comienza a tocarlos. Son varones y uno de esos varones, medio desnudo, comienza a tocarlos, comienza a acariciarlos, comienza a tener una relación de afecto corporal con los otros varones. Claro, llega uno de ellos, Pedro, que no lo aguanta y dice que no, que de ningún modo lo va a tocar. Nosotros siempre hemos leído este texto como un texto de jerarquías y está bien, pero el tema es que en el patriarcado nos enseñaron a que tocar está muy reglamentado y sobre todo con los varones, ¿sí? Los varones cuando nos encontramos no nos podemos tocar, ¿sí? Cuando es con una mujer
y con determinados marcos también, ¿sí? Pero cuando son con varones más pareciera ser que nos reunimos a golpearnos, a cachetearnos, pero la caricia pareciera que no es parte del trato, el encuentro, el reconocimiento, ¿sí? Entre varones. Y eso lo registra Pedro y le dice, no, de ninguna forma, no me vas a tocar. ¿Sí? Es como si Pedro le dijera, Señor, estamos haciendo una despedida, ¿por qué no das un discurso? Los varones hacemos discurso. Esto de tocarnos no es para nosotros. ¿Eh? Sin embargo, Jesús insiste y Pedro cede y deja que Jesús lo acaricie. Me preguntaba cómo habría sido con las mujeres, porque yo creo que en esa reunión también tienen que haber habido mujeres. María Magdalena era una de las discípulas de Jesús en el Evangelio de Juan, pero y en otros evangelios también. ¿Por qué no iba a estar también con ella? ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a acariciar esos pies de María Magdalena? ¿Sí? Fíjense que estoy diciendo todo el tiempo acariciar y no lavar. Aunque sí, claro, los lavó, ¿por qué no? Pero estaban en el medio de la cena, ya se habían sentado, ¿sí? Eh, el tema de la caricia, el tema de encontrarse desde lo corporal, aquí está muy presente. ¿Mm? Entonces, este es el primer nivel con que me parece que es interesante cruzar y pensar las masculinidades como nuevas formas de relación corporal entre los varones, que nos ayuden a encontrarnos desde otros lugares. Ahora, a nivel comunitario, también hay enseñanzas que hemos absorbido los varones como mandatos en nuestros modelos patriarcales de varón. El texto que sigue está en Marcos 10, 35 al 45. Luego ustedes pueden buscar los textos, ¿no? Marcos 10, 35, 45 está dentro del capítulo 10. En el capítulo 10 Jesús comienza hablando sobre la relación de varones con mujeres en los matrimonios, de varones con niños y niñas, de varones con la riqueza. Luego de eso Jesús les avisa que Él va a ser traicionado, va a ser torturado, asesinado y finalmente va a resucitar. Luego de eso, dos discípulos se acercan a Jesús y le piden un lugar, uno a la izquierda y otro a la derecha, como tratando de acomodarse en lugares de poder por sobre los otros compañeros. Cuando los otros compañeros se enteran, claro, saltan y se enojan con ellos. Jesús ante esto toma la postura no hegemónica, pero citando la postura hegemónica, dice, los reyes y los poderosos del mundo gobiernan sometiendo a los demás. Entre ustedes no debe ser así, sino que el que quiera ser un dirigente, un líder, va a tener que cuidar, ¿sí?, de los demás, va a tener que servir, dice el texto, pero estaría bien interesante esto de usar el término cuidar, porque pareciera ser que el tema del cuidado también ha quedado muy vinculado a la mujer y pareciera ser que los varones no estamos, no tenemos dentro de nuestras expectativas o nuestros requerimientos el cuidar de los otros, de las otras, que están a nuestro alrededor, ese cuidado amoroso, ¿sí?, que Jesús propone como forma de vinculación entre esos varones que estaban discutiendo por poder, por tomas de poder. Entonces, la escalada de poder para sojuzgar a los demás también es parte de este patriarcado que aquí Jesús lo está referenciando a sus propios amigos. Él acababa de anunciar que iba a morir y lo primero que tienen que escuchar es que sus amigos están intentando obtener ese poder que va a quedar hueco, ¿no? Cuando él en realidad nunca intentó buscar el poder, sino cuidar a los demás, ¿no? Ya hablamos de que recién los acarició en el texto de la Cena del Señor, ¿no? Eh, entonces, una tercera forma de vincular el patriarcado con otro sistema es
un texto que encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos 15 al 31. En este texto Jesús cuenta una parábola, la parábola de un hombre que tiene una cosecha, la cosecha le va muy bien, tan bien que no logra guardarla toda, acumularla, y decide levantar más graneros para poder acumularla mejor. Una vez que se pasa un tiempo largo de su vida acumulando granos y levantando nuevos graneros, él decide descansar, beber, comer, porque se siente protegido por todo eso que acumuló. Y ahí Dios le dice, bueno, necio, tu hora ya llegó, te venís conmigo, ¿y de quién va a ser todo esto que guardaste? Como diciendo, de tanto guardar, acumular y crecer, te quedaste solo. No hay nadie a tu alrededor, solamente graneros y acumulación. Después de eso Jesús cuenta esta comparación y dice, fíjense en los cuervos que vuelan y no siembran, no cosechan, no acumulan, dice, y Dios los alimenta igual. Fíjense en los lirios del campo que no siembran, no cosechan, no acumulan, y ni Salomón se vistió como uno de ellos, ¿no? Cuánto más Dios los va a cuidar a ustedes. Eh, Aquí aparecen elementos muy fuertes que tienen que ver con la masculinidad hegemónica patriarcal. Esto de la acumulación a toda costa, aún a costa de quedarse solo. La acumulación inclusive a costa de que los demás no tengan comida, porque lo que acumula este hombre es comida. Por lo tanto, está dejando sin alimento a los demás. ¿Sí? A cambio de eso, Jesús propone una vida no acumulativa. ¿Sí? Interesantemente, muy interesantemente, aquí el ejemplo que utiliza Jesús es de pájaros y plantitas. ¿Sí? Aquí no cita a ningún sabio, es más, el sabio Salomón solamente es citado para denigrarlo, si se quiere, ante los lirios, como diciendo los lirios se vistieron mejor que el rey Salomón. Es decir, todo este sistema de sabiduría también propia del patriarcado que nos enseña que hay que acumular, que nos enseña que hay que construir poder para sentirnos seguros, ¿sí? Aún a costa de eliminar a los demás, porque lo que había hecho este hombre rico es eliminar la presencia de los demás, ¿sí? Yo me hago una pregunta acá sobre lo tecnológico, porque este hombre está usando lo tecnológico de su tiempo, que es el poder construir una herramienta mejor que le permita, en este caso, acumular. Me pregunto cómo está funcionando hoy en día lo tecnológico aferrado a este patriarcado, ¿sí? Cuando lo tecnológico nos ayuda a acumular bienes, poder, lo que sea, pero eso nos aleja de la presencia, del calor, ¿sí? Del cuerpo de otros seres humanos, nos va dejando solo algunas corrientes tecnológicas, por lo que también hay que tener un gran cuidado de poder ver cómo dentro del patriarcado también tenemos que cruzar todo lo que tiene que ver con esta visión de la tecnología como salvadora del mundo. Esto es algo también que hay que revisarlo, porque también uno puede encontrarlo como parte del patriarcado, ¿sí? Y acá uno no puede dejar de meter lo ecológico, porque lo ecológico en este momento está siendo amenazado. Y lo ecológico estamos nosotros también, está todo nuestro mundo, está nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra humanidad, por una acumulación, ¿sí? Por un consumo desmedido, ¿sí? Que es muy diferente a la vida de estos pajaritos y estas flores, ¿sí? Que está destruyendo precisamente los pajaritos y las flores, ¿no? Entonces, todo esto también es patriarcado y todo esto también tenemos que analizarlo y cruzarlo. Como conclusión, me gustaría que tengamos en cuenta un tema, y es que si bien la vida de Jesús sucede alrededor de los años
30, los evangelios se escriben recién del 60, 70, y podríamos decir Lucas, el último evangelio que leímos, se escribe alrededor del 90, años más, años menos, pero lejos, entre 50 y 60 años después del ministerio de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo en comunidades la certeza, la claridad de que, por ejemplo, estas formas de relacionarse Jesús con los varones, había que guardarlas como memoria. Y las fueron guardando con la convicción de que esto era una mejor forma de relacionarnos como seres humanos y en nuestro caso de relacionarnos como varones. Estas nuevas masculinidades no acumulativas, no destructivas, acariciadoras, de nuevas formas de relación de encuentro con la otra persona, con el otro varón, con la otra mujer y aún con las otras sexualidades que podamos encontrarnos en nuestros caminos. 60, 70, 50, 80 años después se escriben los evangelios y las memorias estas nos muestran que hubo personas entre el ministerio de Jesús y la escritura de los evangelios que creyeron en que esto era un mejor camino para vivir. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Estoy sumando a la obra de Jesús también la obra de seguidores y seguidoras que con su memoria, con sus escritos y seguramente con sus vidas, más o menos, lograron que esto nos quede a nosotros y a nosotras hoy en día. Ni hablar quienes fueron después copiando también los manuscritos, convencidos y convencidas también de que esto era una mejor forma de vivir ante la alternativa patriarcal que se les presentaba como algo destructivo. Entonces, tal vez nos quedaría por saber cuál es nuestra posición hoy al recibir, como fueron recibiendo en esa cadena de memorias, nuestra posición hoy al recibir estas memorias y poder vivir estas masculinidades, esta relación entre varones que luego, por supuesto, van a ser relaciones entre varones que van a ayudar a mejorar, a reanimar la relación varones-mujeres. Entonces, este es el mensaje sobre masculinidades, por lo menos un breve resumen, porque hay mucho más para trabajar, indudablemente, en los evangelios y después en las cartas de Pablo y en el resto del texto bíblico también, pero como para dar un pequeño puntapié en la reflexión sobre masculinidades en los evangelios. Muchas gracias.